aspiradora, no sabe que la aspiradora tiene un motor que succiona. Entonces usted cierra esa puerta que está ahí, la cierra, esa puerta de vidrio, y usted pone a su indio allá de aquel lado. Y usted pone una aspiradora de este lado. Asuma que él no puede oír el sonido tampoco. Usted le tapa los oídos. Entonces de repente usted le dice al indio, mira lo que está pasando ahí. Entonces él ve este tubo y él ve basura que viene para dentro del tubo. Y el indio, desde aquella posición, él no sabe lo que es una aspiradora, él no sabe lo que es la electricidad, y él ve esa basura entrando y dice, wow, basura que camina, increíble, mira, esa basura increíble. En la tribu mío nunca yo he visto una basura caminando, mira eso, mira, y entró. Pero usted sabe, usted que tiene conocimiento, tiene otra dimensión, usted sabe que la basura no está caminando, que la están succionando. Entonces, cuando usted ve a alguien que realmente está buscando a Dios, lo están succionando de arriba, Dios lo está succionando con su aspiradora, y lo que él está haciendo es respondiendo a esa búsqueda de Dios, y entonces él de repente entró y parece que él andaba buscando como la basura, pero Dios fue quien lo succionó. La realidad que la palabra revela, oye lo que la palabra revela con relación al hombre y a Dios. Romanos 5:10, déjame leerle algo rápidamente, para que usted vea cuál es nuestra condición y por qué es que nosotros no elegimos. Romanos 5:10 dice lo siguiente: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vamos para no. ¿Usted se da cuenta de lo que el hombre es antes de que Dios lo redima? Enemigo de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios. ¿Usted ha visto un enemigo buscando a otro enemigo? No. El enemigo odia a Dios. Pero eso no es lo único, hermano, dice. Romanos 8:7. Oye lo que Romanos 8:7 dice. Refiriéndose al hombre inconverso y a su mente y su forma de pensar. 8:7. Ya que la mente puesta en la carne, esa es la mente del hombre inconverso, tiene que leer todo el contexto, es enemiga de Dios. Pero eso no es suficiente, oye. Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Sí ves? La mente del hombre inconverso no es solamente que no se sujeta a la ley de Dios, es que tiene una inhabilidad para hacerlo. Está tan amarrada, tan entenebrecida, que no puede hacerlo. Si no puede hacerlo, la única opción, esperanza que ese hombre tiene es que Dios intervenga y lo regenere. Pero no, porque no puede, está atado al pecado, lamentablemente. El concepto es que el hombre tiene libre albedrío. Y para comenzar, ¿dónde en la palabra de Dios aparece la palabra libre albedrío? O sea, ¿en qué libro de la Biblia aparece la palabra libre albedrío? En ninguno. ¿Qué sí aparece en la palabra que es contraria al libre albedrío? Vamos a leerlo. Romanos 7:14. Yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Usted ha visto un esclavo libre? Si usted lo ha visto, me lo deja saber, pero yo no conozco uno. Romanos 7:18. En mi carne no habita nada bueno. ¡Ay! En mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Oyeron? En mi carne no habita nada bueno. El querer hacer el bien, sí, el querer yo quiero, pero el hacerlo no está en mí. ¿Qué cosa? Porque estoy atado al pecado. Romanos 8:7, ya lo leí. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Segunda de Timoteo 2:26. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Cautivos del diablo para hacer la voluntad de Dios, no, la voluntad del diablo. Si eso no es suficiente, Cristo viene y dice: al que el Hijo hace libre, os libertare, será verdaderamente. O sea que yo no soy libre si el Hijo tiene que hacerme libre, ¿verdad que sí? Pero está claro, al que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. Conclusión, porque no es libre. Ahora yo entiendo. Cristo habla de eso también. Seguimos. Ese no es todo el peso de la palabra. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí. Vamos para Noé. Si eso es lo único que el texto dijera, ¿cuántos pueden venir a Cristo? 0, ¿verdad? Ok. La última vez que yo chequeé la palabra nadie significaba nadie.
Nadie puede venir a mí si no le atrae el Padre que me envió. O sea que el Padre tiene que hacer algo. El problema es más grave todavía. Porque la palabra que ella aparece como atraer en el griego es elkuo. Como está ahí escrito, H-E-L-K-U-O. El diccionario del griego más extenso que se haya escrito. No calvinista, incluso esta gente hizo un diccionario del griego bíblico y muchos ni siquiera eran cristianos, eran puramente académicos, lo único que les interesaba era qué es lo que la palabra significa. Se llama el diccionario de Kittle, 10 volúmenes, cada volumen de este gordo. El diccionario de Kittle dice que el kuo significa ser atraído por una fuerza irresistible. De manera, ser arrastrado. De manera que Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí a menos que la fuerza irresistible de mi Padre lo atraiga. Esta palabra, el kuo, aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, 2 veces nada más. Y en ambos casos es traducido arrastrar. Cuando arrastraron a Pablo y a Silas, creo, dice que lo arrastraron hasta la calle. Y Santiago habla de los ricos que son los que arrastran a los pobres. Arrastrar, las 2 veces que aparece, las otras 2 veces. Juan es tan claro en qué es lo que pasa, porque lo dice en Juan 6:44, oye lo que dice Juan 6:37. Todo el que Padre me da, vendrá a mí. Hágase la pregunta entonces. Yo hice este ejercicio, hermano. O sea, yo fui convencido por la palabra. Yo hice este ejercicio que yo estoy haciendo con ustedes. ¿Quiénes vendrán a Cristo? Todo lo que el Padre me da. ¿Está claro? Juan 6:39. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. ¿Cuál es la voluntad? Que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda a nadie. Pero cuando Cristo va a morir, y en el aposento alto Él ora a Dios, Él se refiere de forma continua a ese grupo que Dios le ha dado. Oye lo que Él dice en Juan 17:2. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano. ¿Sobre quién tiene Cristo autoridad? Sobre todo ser humano. Escucha ahora. Para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Cristo vino con una encomienda. Cristo vino con una encomienda que Él claramente define en la palabra. Ahora, si yo te digo que nuestro Dios es tan grande, es tan misericordioso, es tan inmensamente grande y misericordioso que te ha salvado a ti sin tú merecerlo, y que incluso después de salvarte y tú no merecerlo, Él quiere usarte en un plan donde Él no te necesita. Eso a mí comienza, todos los jugos de la boca comienzan como a secretar, como wow, esto sí sabe, wow, esto es increíble. Y luego cuando tú comienzas a caminar con Dios y tú tienes experiencia de intimidad con Dios y tú dices, wow, pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios. Tú estás viviendo experiencia que tú quisieras que todo el mundo tuviera, entonces tú dices, esto es razón suficiente para yo ir a evangelizar. Y esa es la razón, hermanos. La razón por la que no tenemos más gente yendo es porque lo hemos cargado de culpa, y la culpa es un terrible motivador. Cuando en vez de cargar la gente de culpa, lo carguemos de la gracia de Dios, lo carguemos del poder soberano de Dios y de la grandeza de Dios, ese Dios será tan grande que la gente no podrá dejar de hablar de lo que ha visto y oído. Pero tenemos que darle la motivación correcta.